Bueno, seguimos a la espera que se presenten las iniciativas de la reforma al sistema judicial. Ahora, si nada extraño sucede, que ha sucedido cosas muy extrañas, ahora sí dicen que este jueves van a dar a conocer de manera oficial la propuesta de reformas que, según las filtraciones, podría representar un retroceso para la justicia en nuestro país. Y para analizar este fundamental tema, le doy la bienvenida a Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Lisa, muy buenas noches, gracias por venir. Muy buenas noches. Está con nosotros también Laurence Pantin, ella es coordinadora de transparencia en la justicia y proyectos especiales de México Evalúa. Laurence, gracias por venir, muy buenas noches. Muchas gracias. Y César Astudillo, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. César, ¿cómo estás? Gracias por venir. Gracias, Leo. Buenas noches. A ver, déjame empezar contigo, Lisa. ¿Dónde estamos? O sea, yo ya estoy hecho bolas, que si la presentaban, no la presentaban, que si el 1 de febrero. ¿Qué está pasando para empezar? Bueno, yo te diría que para empezar estamos frente a un momento en donde nuestro fiscal general de la República tenía una obligación legal de presentar ciertas reformas, particularmente el plan de persecución penal, y que dentro de esas obligaciones lo que empezó a filtrarse fue la idea de que en realidad él venía con un paquete de reformas legislativas que incluía, para que la ciudadanía nos entienda, reformas a 14 artículos constitucionales, reformas a la ley de amparo, reformas a la ley de la Fiscalía General de la República, reformas al Código de Procedimientos Penales, un nuevo Código Penal Nacional, etcétera, etcétera. Entonces se filtran 2 días antes de que estas supuestamente fueran presentadas formalmente ante el Senado de la República, documentos que eran 10 documentos que contaban más de 1000 páginas, en las cuales encontramos pues una serie de reformas al sistema penal acusatorio, pero también a la ley, por ejemplo, del Poder Judicial Federal, que son particularmente importantes para un país como México, que tiene esas tasas de incidencia delictiva, esas tasas de impunidad, esa desconfianza en las autoridades, y que se presentaban como un plan de reformas, Leo, que lo que iba a buscar o lo que nos iba a dar en automático era menor impunidad, ¿no? O sea, lo que se nos dijo que era necesaria una cuchilla mayor al ámbito legal del ámbito de justicia y seguridad, porque la puerta giratoria estaba dejando muchos criminales afuera y porque necesitábamos forzosamente reformar un sistema penal acusatorio que no servía para entregar justicia y que estaba dejando muchos criminales afuera. Ahí hay por lo menos 10 elementos sumamente preocupantes, si no cientos de ellos, y creo que mis colegas van a ahondar en algunos. Pero simplemente para poner un par de ejemplos y la ciudadanía entienda de qué van, nos estaban, por ejemplo, ampliando el arraigo para todos los delitos, ya no iba a ser solo delincuencia organizada. Eso quiere decir que una persona podía estar privada de la libertad sin ningún tipo de acusación hasta por 40 días, sin que estuviera vinculada a proceso y simple y sencillamente por la sospecha de haber participado en algún delito. Se nos están eliminando jueces que son de vital importancia para que no sea el mismo juez que durante todo el proceso valide desde la detención hasta la presentación de pruebas y finalmente dicte una sentencia sobre un proceso que en el Inter se puede viciar, y se nos están eliminando otras garantías, por ejemplo, como la de no ser intervenidos en nuestras comunicaciones, o por ejemplo la de poder contar con una audiencia de vinculación en donde nosotros podemos presentar, o la defensa de un imputado puede presentar algún tipo de pruebas o contestar el caso presentado por el Ministerio Público, cosa que para las víctimas es muy importante que no avance, porque sería facilitarle a la autoridad muchísimo el trabajo a costa de las garantías de los ciudadanos. Ahora, sí hay que ser muy correctos y serios en esto. Estas iniciativas no están presentadas. Exactamente, están filtradas y no se presentan. Se filtraron y la Fiscalía General ha dicho que ellos no las filtraron. Digo, para poner todas las barajas sobre la mesa. Entonces, alguien las filtró y ellos dicen que no las filtraron ellos y que no son de ellos, ¿no? Dijeron que no las suscriben, no dijeron que no son de ellos. Y eso es importante porque en realidad uno cuando ve las propiedades de los documentos de Word que circularon, vienen de la Procuraduría General de la República. Ah, si traen sello, digamos, pues si dejaron huella. Sí, exactamente. Y digamos, de cierto modo es un poco creíble que fueran a presentar un paquete de iniciativas, porque el 15 de enero era previsto que se presentaran.
y que de repente no la presentaran. Algo pasó. Entonces, si hubieran tenido otras iniciativas, creo que las hubieran sacado en ese momento. Exacto. Bueno, pero digamos, sí se echaron para atrás. Se echaron para atrás. Claramente en este acto surrealista, yo lo he dicho, de la presentación de la no presentación, César. ¿No? Totalmente. Yo creo que en lo que decimos tenemos que hacernos cargo de ser responsables porque no se han presentado, pero también hacernos responsables de no guardar silencio por si se presentan y se pretenden aprobar de manera muy rápida sin que se nos dé la oportunidad de decir, como aquí lo ha puntualizado Lisa, cuáles serían los puntos en los que por los que de ninguna manera podríamos transitar. Yo creo que lo que estamos viendo también es que no hay ni siquiera un acuerdo fundamental en la agenda de esto que le están llamando genéricamente la reforma judicial. Recordarán que en octubre, de hecho, el senador Monreal también convocó a un evento parecido al de este 15-16 de enero, al que concurrieron ahí sí los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los consejeros del Consejo de la Judicatura Federal, el fiscal, entre otros. Se trataba de ir hilvanando una agenda de la justicia que ahora, frente a esta nueva presentación, pues parece que sí hay elementos para decir, o para al menos dejarnos ver qué buscan reformar. Pero lo que hay que advertir son dos cosas que me parecen claves. Uno, en esta última, y ni siquiera en la primera, por ejemplo, participó el secretario de Seguridad Pública. Sí. Lo cual es muy... No se presentó al acto de la no presentación. Exactamente. Ni al previo, lo cual es significativo, vale la pena analizarlo. En esta segunda incluso también la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura tampoco estuvieron ahí, de tal suerte que me parece que lo que nos está diciendo es que todavía no se tiene ese acuerdo fundamental en qué agendas van a incorporar dentro de esta agenda general, pero claramente, es verdad, está la reforma, 1, de la Suprema Corte de Justicia, 2, de la justicia federal y local, 3, de la administración de justicia también federal, pero de acuerdo a lo que acaba de pasar con este amparo en la Ciudad de México contra nuestro compañero, amigo periodista Sergio Aguayo, valdría la pena incorporar también a los poderes judiciales locales. Está el tema del amparo, está la reformulación del Código Nacional de Procedimientos Penales, ahora acompañada del Código Penal Nacional, que tiene muchos problemas, que habría que ir con cautela, pero también, nuevamente, parecería que seguimos montados en la idea de que los problemas de este país se resuelven a base de leyes. Pero déjenme preguntarles, porque lo que tú estás diciendo es que en realidad son muchas reformas, que tienen que ver con muchas cosas. Pregunta a la mesa, ¿se necesitan esas reformas? Es una muy buena pregunta. Algunas sí y algunas no. A ver, ¿tú qué dirías que sí se necesita reformar, César? Y les voy a preguntar a cada uno de ustedes. A ver, yo creo que reformas normativas, yo creo que las menores. Yo creo que no hemos entendido que los procesos de reforma vienen acompañados de implementación. Y esos procesos pasan por sí tocar las leyes, pero sobre todo tocar a las instituciones, hacer los vehículos institucionales eficaces, con autoridad, con eficacia. Pero esos vehículos tienen conductores institucionales y me parece que también eso lo hemos dejado de lado. Es decir, no nada más necesitamos tener instituciones fuertes, sino que quienes estén al frente de las instituciones sepan para qué. Pero, por ejemplo, ¿la Fiscalía necesita más dientes? Pues el tema, creo, es que en realidad ni siquiera intentó el fiscal jugar con las reglas del juego que tenía. Sí. Es decir, lo que se planteó es cambiar las reglas del juego, cambiar su ley orgánica, cambiar la ley de amparo, cambiar una serie de leyes, diciendo, como si él dijera, yo con esto no puedo, porque es su discurso ahora, que con lo que hay, yo no puedo. Sí. Yo creo que eso es lo que necesitamos cambiar. Y acerca de las reformas que se necesitan, yo creo efectivamente, concuerdo mucho con César, que en realidad mucho no pasa por reformas legislativas.
Y de hecho, en realidad hay dos cosas que creo que se mezclaron, porque desde el principio de la legislatura actual, el senador Monreal y una serie de diputados y senadores de todos los partidos han presentado más de 50 iniciativas para reformar lo que es la impartición de justicia. Eso ya están en el Congreso. Están, pero se han pausado porque justamente en el evento de octubre pasado lo que se pretendía era poner a todos los actores en la mesa a discutir juntos. Lo que vimos es que nunca se reunieron. ¿No? Supuestamente se había anunciado un grupo de alto nivel o estratégico, no me acuerdo cómo se llamaba, que tenía que trabajar en conjunto estas iniciativas. No lo vimos. Entonces, por una parte había las iniciativas que tenían que ver con las estructuras judiciales, la impartición de justicia, el gobierno judicial, y por otra parte las reformas que tienen que ver con la procuración de justicia. Ahora se presentaron estas, aunque algunas de estas, de las iniciativas de Gertz Manero, las que pensamos presuntamente, muchas gracias, son de él, tienen que ver con reformar algunos aspectos de la impartición de justicia, con esta propuesta de crear unos superjueces, como les llamo, unos juzgados y tribunales especializados que serían nombrados por el Senado en lugar de ser nombrados por el Consejo de la Judicatura con base en concursos de oposición, como es el caso en la actualidad para todos los demás jueces, y que serían encargados de juzgar a los jueces así es. Federales. Pero no solamente esto, también hay un tema que a mí me preocupa mucho, es un nuevo delito que llaman de responsabilidad para jueces por indebido ejercicio de sus funciones, que se incluyó en el Código Penal Nacional y que pretende que un juez pudiera tener de 4 a 10 años de cárcel si la encuentran responsable de haber tomado una resolución notariamente contraria a la ley. ¿Qué significa esto? Pues al de Sergio Aguayo a lo mejor habría que... Pero el problema es broma. El problema es que cualquier ministerio público o abogado que lo no puede amenazar al juez. Bueno, amenazar, pero es decir, en un amparo en una segunda instancia, lo que hace el abogado o el ministerio público es decir que el juez decidió contrario a la ley. Y se va a la cárcel. Esto sería una base para poner a cualquier juez en la cárcel. Completamente. La respuesta es muy simple. Sí hay ciertas reformas que se tienen que hacer. Por ejemplo, estamos esperando la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, que en este paquete filtrado no es una ley orgánica, es una ley general en donde le dan muchas más atribuciones a la propia Fiscalía y a la persona del fiscal para nombrar y reordenar toda la estructura de la Fiscalía en una cosa que quizá no quisiéramos, porque de entrada pierden todo el capítulo de responsabilidades de los mismos funcionarios de la Fiscalía, que es algo que no necesariamente queremos. Entonces, creo que hay un mal entendimiento de lo que significa la autonomía y en ese sentido Gertz es una personalidad que quiere para sí mayores facultades. Lo hace también, por ejemplo, en las modificaciones al juicio de amparo. Él está interpretando como que el juicio de amparo tiene que ser una tercera instancia para que la autoridad pueda defenderse del ciudadano y no el amparo como el mecanismo por el cual el ciudadano se puede defender de arbitrariedades por parte de la autoridad. Entonces, hay ciertas modificaciones legales que sí necesitamos leyes secundarias para las fiscalías o las instituciones que acabamos de reformar, pero no necesitamos el tipo de reformas que se están metiendo, por lo menos en este paquete filtrado. ¿No necesita la Fiscalía más dientes, Lisa? Pero la Fiscalía necesita más dientes para poder investigar de manera pronta y expedita el delito. No necesita más dientes para poder someter al Poder Judicial X número de veces si el caso no le está saliendo para como quiere que le salga el caso. Es lo mismo que pasa con el tema de los tribunales para juzgar jueces. Entonces se vulnera la independencia del Poder Judicial y se le da entonces a otro poder también la capacidad de poder interferir con esas decisiones. Y no es el único ejemplo, es el que ha salido más en los medios, pero no es el único. Por ejemplo, hay otros en donde se le da a la Fiscalía la capacidad de acercarle proyectos legislativos al Ejecutivo, que también pues estamos hablando de ya la autonomía malentendida, en donde se mezcla Fiscalía con Ejecutivo para proponer proyectos legislativos que no es de la facultad originaria de la Fiscalía y que no tiene nada que ver. A ver, déjenme preguntarles. Desde luego, la gente, muchos que nos están viendo a decir esto está muy técnico, muy árido, yo no entiendo responsabilidad, jueces, ministerios públicos, etcétera.
Pero la gente quiere mano dura. Yo lo he visto en las encuestas, claramente, ustedes también lo han visto. Quieren que ya se resuelva el tema de la inseguridad. Dice, sí, leyes duras, lo más duro posible para que no haya esa puerta giratoria, en fin. ¿Qué les dicen al respecto, Lorena? Que en realidad esto que se está proponiendo ahora es un regreso al anterior sistema de justicia penal. Y este anterior sistema se reformó porque no daba resultados. Eso es lo que estamos olvidando. Pero tampoco está dando resultados. Pero a ver, no lo han acabado de implementar. Exactamente. Bueno, tiene 4 años. Realmente es como si a un niño de 4 años le dicen, ay, ya no sabes contar y hacer multiplicaciones, divisiones y integrales. Pues no, perdón. O sea, hay que darles más tiempo. Pues un poquito y darle también más como crédito de que realmente sí puede funcionar este sistema. Ahora, yo estoy de acuerdo y yo apoyé la reforma al sistema acusatorio, me parece sensacional. Yo estoy convencido que el que teníamos antes, el inquisitorial, o ¿cómo le decían? Inquisitorio era un desastre, pero también hay que decirlo, no es que el acusatorio esté dando unos resultados fantásticos. Ahí están los resultados. Ahí están los niveles de impunidad, César, que tiene el país. Totalmente. Los niveles de impunidad se reflejan en una cifra que recientemente la dio el INEGI. Si vemos anualmente el número de delitos que se cometen son de 33 millones, de los cuales el 99% se queda en la impunidad. O sea, solo las procuradurías en conjunto y fiscalías solo están teniendo la capacidad de perseguir ese 1%, y habría que ver cuáles llegan a una sentencia definitiva. De tal suerte que sí, pero el problema fue la implementación, no los dientes. Yo creo que de dientes estamos abundantes, pero estamos chimuelos de capacidades, que eso también buscaba la reforma de 2008. Es decir, se dijo, ahora vamos a pasar a un nuevo proceso en donde la piedra angular va a ser la presunción de inocencia, y eso le sube el estándar a los jueces para que manden a la cárcel a alguien, tienen que cubrirse mayores requisitos. Pero para eso también los ministerios públicos tienen que hacer mejores investigaciones y probarlos. Y ahí se quedó dispar. ¿Por qué? Porque lo cierto es que se elevó por un lado el estándar y por otro no les dimos las capacidades a la Policía de Investigación y a los ministerios públicos. Y entonces cada vez que alguien llegaba con su carpeta o con su investigación, pues claramente se la rebotaban porque decía, a ver, yo tengo que tener claridad sobre estos elementos y tú no me los estás aportando. A ver, Lisa, un último comentario. Diciendo la gente quiere seguridad, no necesariamente quiere una política específica de mano dura. Quiere seguridad y quiere justicia. Ahora, ¿podemos llegar ahí? Sí, sí podemos llegar ahí. ¿Se puede con el sistema adversarial sin reformarlo? Sí, sí se puede. ¿Qué es lo que está pasando? Que estamos teniendo el caldo de cultivo con todos los sentidos puestos al revés. Por ejemplo, una de las razones por las que el sistema adversarial no funciona es que esos famosos jueces de control que nos quieren quitar estaban calificando las detenciones en flagrancia. ¿Quiénes han sido los que han detenido más personas en flagrancia? Los operativos militarizados de lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas, que se autorizaron el arraigo, que se autorizaron la flagrancia y que se les caen los casos precisamente porque esas detenciones no están bien hechas. ¿Qué hay que hacer? Necesitamos hacer a estos sujetos obligados de las leyes de registro de detenciones, de uso de la fuerza, profesionalizar eso, disminuir la flagrancia, potenciar la investigación, y entonces el sistema adversarial tendrá mejores capacidades para poder lidiar con la famosa puerta giratoria, ¿no? Pero la conclusión es, la gente quiere seguridad y podemos dársela, pero hay que dejar de simular. Estas reformas filtradas son reformas de eliminación de contrapesos y sí son reformas autoritarias, y hay que decirlo así con todas sus letras, no son reformas de mayor seguridad ni reformas de mayor justicia. Bueno, vamos a regresar precisamente con eso, si les parece. Regresamos en un momento más. Bueno, seguimos en esta mesa de debate con Lisa Sánchez, César Astudillo y Lorenz Pantán sobre el tema de la reforma al sistema de justicia. Y decía Lisa Sánchez en el segmento pasado, cuidado, esta es una reforma autoritaria. Yo he escuchado esas voces que dicen,
hombre, esto sí puede poner en peligro nuestro régimen de democracias y sobre todo de libertades. Sería un regresiva. ¿Tú qué opinas, César? Tal y como están estas filtraciones, me parece que sí. Son regresivas. ¿Sí? O sea, ¿sí deja indefenso al ciudadano frente al Estado? Totalmente, porque estas reformas recortan un conjunto de derechos y libertades y en esa materia no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Este sistema está basado sobre la anterior presunción de culpabilidad, que la convertimos en la presunción de inocencia. No podemos regresar a ese estadio en donde nos toman, nos llevan a la cárcel y tenemos que demostrar que no somos los culpables. El sistema es al revés y en ese sentido, no a esta reforma que es regresiva, no a esta reforma que es verdad, quiere volver a activar todos aquellos puntos en donde había máxima discrecionalidad para que puedan revivir esas prácticas que no se han ido, que están ahí y que se resisten a ser eliminadas de la investigación a base de sembrar pruebas, a base de torturas, a base de un conjunto de prácticas que siguen ahí, ahora un poco más escondidas, pero que no han terminado de irse. Y ahora los jueces de control supuestamente hacen el control de eso, ¿no? De la legalidad de las pruebas. Y quieren desaparecer los jueces. Y no solo eso, lo que quieren hacer también es que si tú obtuviste una prueba ilícita a partir de tortura o de manera ilícita, van a poder, utilizaron 3 jurisprudencias de la Corte para justificar cualquier que entonces prueba el Ministerio ilícita Público la puede admitir. Digo, porque en las épocas, los jueces la pueden admitir. En las épocas autoritarias del PRI, pues se torturaba, sin duda, pero no era legal la tortura. Sí. Aquí la están legalizando la tortura, ¿no? Admitiendo pruebas que se cometieron de manera ilegal. Pues eso es legalizar la tortura. Traer el arraigo de nuevo y expandirlo a todos los delitos. Es decir, claramente son reformas que están en sentido contrario a lo que ya hemos conseguido. Lorenz. Sí, y además vienen en un contexto, como decimos. No es que estamos en un país donde todo pasa bien y en realidad hay esto, porque hay algunos casos donde... No, venimos de un país donde en realidad la tortura es una práctica común, era la regla. La tortura era la manera de investigar un caso. Si en realidad... abrimos la puerta a esto de admitir pruebas obtenidas de manera ilícita, decimos que está bien torturar, no está mal. Eso es lo que significa esto. Entonces, eso es como bien importante señalarlo y efectivamente, como lo comentábamos, el problema de estas reformas es que efectivamente no dan la impresión de que quieren realmente encontrar al verdadero culpable, quieren encontrar a cualquier culpable. ¿Es un tema de control político, dirían también? O sea... Pues hay un tema de control político, lo podemos ver de hecho porque, por ejemplo, uno de los temas es la ampliación de las intervenciones telefónicas que son autorizadas. Ahora se podrían autorizar intervenciones telefónicas en materia fiscal y electoral. ¿Por qué? Si ahora solamente están para ciertos delitos muy concretos. Y autorizadas por un juez. Autorizadas por un juez, pero cuando uno mete allí la materia electoral, dice, ¿por qué la materia electoral tiene que ser una materia donde sí están autorizadas las intervenciones? Que las intervenciones telefónicas deben ser una excepción en casos donde la vida de alguien está en juego. No porque, pues, ¿qué imaginas no lo ordinario. que puede ser la razón por la cual puede haber autorización de intervenciones telefónicas en materia electoral? Por ejemplo, en extinción de dominio. Darle a la Fiscalía General de la República la capacidad del juicio de amparo en extinción de dominio, ¿no? Significa que la Fiscalía, si no logra con los ministerios públicos y con la primera instancia y la segunda instancia armar bien un caso de extinción de dominio y el ciudadano se defiende, entonces la Fiscalía ahora podrá utilizar el juicio de amparo en contra de esa defensa como si fuera una tercera instancia. Se puede amparar. No tiene. Que imagínate que la propia Fiscalía se puede amparar, es la autoridad amparándose de la autoridad misma en contra de un acto emitido por la autoridad. ¿Qué diría Vallarta, César, de esto? Mira, levantaré la ceja ante varias de las cosas de las que hemos hablado en esta mesa. Pero lo cierto es que decías, si detrás de ello hay una intencionalidad política. Mira,
viendo el número de años que se le dio a la implementación, solo hay dos elementos que podrían justificarse, digamos, que no hayamos llegado todavía a la finalidad y establecer un buen sistema de justicia penal. Uno es el económico, pero ese se va viendo los ríos de dinero que durante todos estos años se le invirtieron a nivel estatal y federal a la implementación. Y dos, es el tema político, que realmente la clase política y sobre todo los titulares de gobernaturas y también de la presidencia siempre se han resistido a esta autonomía de la Fiscalía. Entonces ahí yo creo que la ralentización que hemos visto y el hecho de que hayan fallas en el proceso se puede ver también a que finalmente conviene. Me quedan 3 minutos. Quiero preguntarles, desde luego que tiene problemas el sistema acusatorio, el sistema oral, este nuevo sistema, pero yo quiero pensar que hay diferencias, Lisa, que hay estados que han mejorado y lo han hecho relativamente mejor que otros, ¿no? Completamente. Tenemos casos, sí hay resultados positivos. ¿Cuáles son? Hay casos de éxito dependiendo del tipo de delitos o dependiendo del tipo de métrica que utilices. Pero, por ejemplo, en términos de persecución de delitos como corrupción, Chihuahua es uno que le invirtió mucho al acusatorio y al tema de sus fiscalías. Ahora con Puebla nosotros llevamos 3 años trabajando con Puebla en el tema de sistematizar los procesos al interior de las agencias del Ministerio Público en un ejercicio de monitoreo ciudadano que está dando muy buenos resultados para atender mejor a la ciudadanía y poder captar mayor denuncia, porque hace un rato decíamos que hay 99% de impunidad. Hay que distinguir impunidad de cifra negra, es decir, hay muchísima parte de la impunidad que en realidad es un delito no denunciado. Entonces hay muchos estados que han hecho ciertos esfuerzos y ha habido mejorías significativas, pero también hay muchos, como la Ciudad de México, en donde el dinero que cayó a raudales se invirtió en la creación sobre todo de las grandes salas de oralidad, es decir, en los fierros, pero no necesariamente en la capacitación de sus operadores. O sea, lo que sí se puede con el sistema actual, sí se pueden tener resultados si se implementa, es un tema de implementación esto. Sí, llegamos, y es un poco una pena que lleguemos siempre a esto de que es un tema de voluntad política, pero al fin y al cabo yo creo que realmente es lo que se demuestra. Si algunos estados, Querétaro también creo que es un buen ejemplo de donde el sistema funciona, si algunos estados pueden, ¿por qué otros no han podido? ¿Por qué tendríamos que estar en esta fatalidad? Y es mucho más fácil para el fiscal decir, no, el sistema no me funciona, que reconocer que en realidad no tiene la capacidad dentro de su propio personal y que no tiene ganas en realidad de invertir en esto. Que eso me llama la atención, César, ya nada más nos queda un comentario, te lo dejo a ti. ¿Por qué la federación no? O sea, si lo puede hacer Querétaro, si lo puede hacer bien Chihuahua, Puebla, en fin, ¿por qué la federación no lo ha hecho bien con todos los recursos que tiene la Fiscalía Federal? Además, con un dato, de estos 33 millones de delitos anuales, digamos... son muy pocos los federales. Más del 90% son locales y el 7%, 93 y el 7 son federales. De tal suerte que las capacidades deberían estar ahí. Pero el problema es global. Es decir, estas son dos caras de la misma moneda. Los poderes judiciales avanzaron en mayor medida y los que se quedaron rezagados son las fiscalías y las procuradurías, porque los dientes ahí están, pero no invirtieron en capacidad. Incluyendo el nivel federal. Sí, incluyendo el nivel federal, con esta declaración que queda para la historia de que es muy complicado, al fiscal general se le hace muy complicado perseguir, comprobar el delito de feminicidio. Bueno, eso da para una mesa completa, ¿eh? Qué barbaridad, qué cosa. Pero el PC ya lo echaron para atrás. Capacidades. Hagámoslo porque ahora la propuesta es 70 años de cárcel a los feminicidios. Bueno, si les parece, armamos otra vez la mesa cuando ya presenten, que algún día lo presentan, ¿no? Porque hasta ahorita no han presentado nada. Gracias, Lisa. Gracias, Lorenz. Gracias, César. Gracias a usted. Muy buenas noches.